Espera un momento. ¿Sabías que hubo un hombre en la historia que nunca murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego? Sí, así como lo escuchas. No estamos hablando de un mito ni de una leyenda, sino de un evento real que dejó atónitos a quienes lo presenciaron. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Por qué fue elegido para vivir algo tan extraordinario? Y, lo más importante, ¿qué mensaje tiene esta historia para nosotros hoy? Porque, créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que entiendes el propósito de tu vida. Este no es un relato cualquiera. Es una historia llena de desafíos, milagros, fe inquebrantable y un final tan sorprendente que te hará cuestionarte muchas cosas. ¿Te imaginas lo que sería vivir con una conexión tan profunda con Dios que te permita trascender lo imposible? Pues eso es lo que exploraremos hoy. Pero ten cuidado, porque una vez que empieces a conocer esta historia, no querrás despegarte de la pantalla. Pero antes de sumergirnos en este contenido fascinante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los videos que te ayudarán a profundizar en temas tan impactantes como este. Ahora sí, vamos con la historia. La misión de Elías. ¿Sabías que hay momentos en la vida en los que parece que todo está en contra, pero alguien tiene el coraje de levantarse y marcar la diferencia? Así fue como comenzó la misión de Elías, un hombre común, pero con una fe extraordinaria. En una época donde la idolatría y la corrupción espiritual habían alcanzado su punto máximo, Elías fue llamado para enfrentarse a uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Este profeta no solo fue un mensajero, sino un guerrero espiritual que desafió directamente al rey Acab y a la temida reina Jezabel. ¡Vaya tarea! Como dice 1 Reyes 17, versículo 1, Elías se presentó con valentía proclamando: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». ¿Te imaginas la tensión de ese momento? Elías era un hombre sencillo, pero con una fe inquebrantable. No venía de una familia noble ni tenía un puesto de poder. Sin embargo, su confianza en Dios lo llevó a lugares que parecían imposibles. Su misión comenzó en una sequía, un símbolo poderoso de cómo el pecado había secado el corazón del pueblo. Pero aquí está lo interesante. Dios no solo lo envió con un mensaje duro, sino que también lo cuidó en medio del desierto, alimentándolo a través de cuervos. 1 Reyes 17, versículos 4 al 6. Esto nos enseña que, cuando estamos en la misión correcta, Dios siempre proveerá lo que necesitamos, aunque sea de las formas más inesperadas. ¿Has experimentado algo así? Tal vez, un momento donde todo parecía perdido, pero llegó la ayuda de la manera menos pensada. Ahora, piensa en esto. Elías no era algún tipo de superhumano. Era alguien con temores y dudas, como tú y como yo. Pero su disposición para obedecer lo convirtió en un instrumento poderoso. Este primer paso de su misión nos deja una lección crucial. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso con fe. Y aquí viene mi pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a dar ese paso, aunque no veas el camino completo? Porque esta es solo la introducción a una historia que te va a dejar sin palabras. Oraciones y milagros de Elías. ¿Sabías que el poder de la oración puede cambiar situaciones imposibles? La vida de Elías es una prueba viva de esto. Después de declarar la sequía sobre Israel, Dios le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit, donde fue alimentado por cuervos. 1 Reyes 17, versículos 2 al 6. Su confianza en Dios era tan profunda que no cuestionó cómo ni por qué. Simplemente obedeció y experimentó un milagro diario: agua fresca del arroyo y comida traída por aves. ¡Increíble! Este momento no solo muestra la provisión divina, sino también cómo la oración y la obediencia abren puertas al favor de Dios. Pero los milagros no se detuvieron allí. Cuando el arroyo se secó, Dios envió a Elías a Sarepta, donde una viuda estaba a punto de morir de hambre junto a su hijo. En un acto de fe, Elías le pidió que le diera lo último que tenía: un poco de pan hecho con la escasa harina y aceite que le quedaban. El resultado: Dios multiplicó esos recursos de manera sobrenatural, de modo que no faltaron ni el aceite ni la harina durante toda la sequía. 1 Reyes 17, versículo 14 a 16. Este milagro nos enseña que, aún en nuestras peores crisis, si confiamos en Dios, Él puede transformar lo poco en abundancia. ¿Qué último recurso tienes hoy que podrías entregar a Dios en fe? Y como si eso no fuera suficiente, Elías también fue testigo de un milagro aún más impactante.
La resurrección del hijo de la viuda. Primero Reyes 17, versículo 21. Cuando el niño murió, Elías clamó a Dios con fervor, pidiendo que le devolviera la vida. Jehová, Dios mío, te ruego que vuelva el alma de este niño a él. ¿Y qué sucedió? El niño revivió. Este evento no solo fortaleció la fe de la viuda, sino que reafirmó que el Dios de Elías es el Dios de los imposibles. Te das cuenta de cómo la oración ferviente puede mover montañas. Pero esto es solo el comienzo de los milagros de Elías. Cada uno de ellos apunta a un poder mayor que el suyo, el poder de un Dios que responde a la fe. ¿Qué milagro estás esperando en tu vida? Tal vez sea momento de orar con la misma intensidad y confianza que Elías. Y si crees que estos eventos fueron extraordinarios, espera a descubrir lo que sucedió en el Monte Carmelo. ¿Te lo vas a perder? Confrontación con los profetas de Baal. ¿Te imaginas enfrentarte a cientos de personas que creen en algo completamente opuesto a ti y hacerlo con una fe inquebrantable? Pues eso fue exactamente lo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Este fue uno de los momentos más impactantes de su vida y de la historia de Israel. En primero Reyes 18, versículos 19 al 21, Elías desafió al rey Acab y a los 450 profetas de Baal a un duelo espiritual, demostrar quién era el verdadero Dios, si Jehová o Baal. ¡Qué audacia! En ese tiempo, el pueblo estaba dividido y había olvidado al Dios que los sacó de Egipto. Elías, con una valentía impresionante, les dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿No te resuena esa pregunta hasta el día de hoy? El desafío era simple pero audaz. Cada lado prepararía un altar y sacrificaría un toro, pero no encenderían fuego. El Dios verdadero sería aquel que respondiera con fuego desde el cielo. Primero Reyes 18, versículo 24. Los profetas de Baal comenzaron primero, gritando, bailando y cortándose en un frenesí desesperado durante todo el día. Pero, como dice el versículo, no hubo voz, ni quien respondiese ni escuchase. Primero Reyes 18, 29. ¡Qué escena tan reveladora! Elías incluso se burló de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, tal vez su Dios está meditando o viajando. Su confianza en Jehová era absoluta, y eso lo diferenciaba de todos los demás. Cuando llegó su turno, Elías hizo algo sorprendente. Reconstruyó el altar de Jehová, usó 12 piedras para representar a las tribus de Israel, y lo empapó con tanta agua que parecía imposible que el fuego se encendiera. Primera Reyes 18, versículo 30. Luego oró con calma y convicción: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primero Reyes 18, versículo 37. Y en un instante, el fuego de Dios descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras, el agua y el polvo. ¡Qué demostración de poder! Esto marcó un antes y un después, porque el pueblo cayó de rodillas diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este evento nos deja una lección poderosa. La verdadera fe no necesita gritar ni desesperarse, solo necesita confiar en el poder de Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde parece que todo está en tu contra? Tal vez sea momento de levantar un altar en tu vida, de reconstruir tu fe y pedirle a Dios que envíe su fuego para transformar lo que parece imposible. Pero, ¿qué sucedió después de esta increíble victoria? Bueno, la sequía estaba a punto de terminar, y eso nos lleva al siguiente capítulo de esta historia: la lluvia después de la sequía. ¿Qué tan fuerte es tu fe cuando todo parece estéril y seco y no ves señales de cambio? Después de la confrontación en el Monte Carmelo, Elías sabía que el trabajo aún no estaba terminado. Aunque el pueblo había reconocido que Jehová es el único Dios verdadero, la tierra seguía bajo una sequía devastadora. Pero Elías confiaba en la promesa de Dios. En 1 Reyes 18, versículo 41, le dijo al rey Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Te imaginas? No había ni una nube en el cielo, pero Elías ya hablaba de una gran tormenta. Esto es fe en acción, creer antes de ver. Elías subió al Monte Carmelo para orar fervientemente. Se arrodilló, puso su rostro entre las rodillas y pidió por la lluvia. Primero Reyes 18, versículo 42 y 43. Sin embargo, la respuesta no llegó de inmediato. Envió a su siervo a mirar hacia el cielo, pero éste regresó diciendo: no hay nada.
¿Qué harías tú en ese momento? Muchos se habrían rendido, pero Elías no. Lo envió de nuevo, y luego otra vez, hasta 7 veces. Finalmente, en la 7ª ocasión, el siervo vio una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Esa pequeña señal era suficiente para Elías. Le dijo a Acab que se apresurara, porque la lluvia estaba por venir. Y así fue. El cielo se oscureció, los vientos soplaron, y cayó una lluvia torrencial. 1 Reyes 18, versículos 44 y 45. Este episodio nos enseña la importancia de la persistencia en la oración. A veces, los milagros no llegan de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. ¿Cuántas veces te has rendido después de orar solo 1 o 2 veces? Elías nos muestra que debemos seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Si hoy estás enfrentando una sequía en tu vida, sea emocional, espiritual o financiera, recuerda que Dios puede enviar su lluvia en el momento perfecto. Solo necesitas mantener la fe y no rendirte antes de tiempo. Y aunque esta lluvia trajo alivio a la tierra, la victoria de Elías no fue bien recibida por todos. La reina Jezabel no estaba dispuesta a aceptar la derrota, y su reacción desencadenaría uno de los momentos más oscuros en la vida de Elías. ¿Qué harías tú si, después de una gran victoria, te enfrentaras a una amenaza tan peligrosa? Vamos a descubrirlo en el próximo capítulo. La huida de Jezabel. ¿Alguna vez has sentido que, justo después de tu mayor victoria, llega un golpe tan fuerte que tambalea tu fe? Eso es exactamente lo que le pasó a Elías. Después de la gran demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo y la lluvia que puso fin a la sequía, parecía que todo iba bien. Pero entonces llegó la amenaza de Jezabel. En 1 Reyes 19, versículo 2, la reina, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, envió un mensaje a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Elías, el profeta que acababa de desafiar a 450 profetas de Baal, ¿ahora tenía miedo? Sí, y huyó. Elías, consumido por el temor y el agotamiento, se fue al desierto y se sentó bajo un enebro, donde clamó a Dios diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19, versículo 4. Es impactante ver cómo este hombre, que acababa de ser testigo de milagros tan grandes, ahora se encontraba al borde de la desesperación. Pero, ¿no te resulta relatable? Muchas veces, después de grandes momentos de éxito o fe, enfrentamos dudas, miedo y cansancio. Elías estaba agotado física, emocional y espiritualmente, y en ese momento, Dios no lo reprendió, sino que lo cuidó con amor. Envió un ángel que lo despertó y le dio pan y agua, diciéndole: «Levántate y come, porque largo camino te resta». 1 Reyes 19, versículos 5 al 7. Qué hermoso recordatorio de que Dios no solo ve nuestras batallas externas, sino también nuestras luchas internas. Este episodio nos muestra que incluso los más fuertes pueden sentirse abrumados, y que eso no disminuye su valor delante de Dios. Todos enfrentamos momentos en los que queremos rendirnos, pero ahí es donde Dios nos encuentra, nos fortalece y nos prepara para lo que viene. Si alguna vez has sentido que no puedes más, recuerda que Dios no te dejará solo. Tómate un momento para descansar, alimentarte espiritualmente y escuchar a Dios, tal como lo hizo Elías. Pero la historia no termina aquí. Lo que Elías no sabía es que estaba a punto de tener uno de los encuentros más íntimos con Dios de toda su vida. ¿Quieres saber cómo Dios se reveló a él? No te lo pierdas en el próximo capítulo, El encuentro con Dios. ¿Alguna vez has buscado a Dios esperando algo grandioso y espectacular, pero Él se ha mostrado de maneras simples y profundas? Después de huir al desierto, Elías llegó al monte Horeb, conocido como el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva, todavía abatido por el miedo y la desesperación, pero Dios no había terminado con él. En 1 Reyes 19, versículos 9 y 10, Dios le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Por qué estaba allí? ¿Había olvidado quién lo había llamado y lo había sostenido a lo largo de su misión? Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva porque él iba a pasar delante de él. 1 Reyes 19, versículo 11. Y entonces ocurrió algo asombroso. Primero vino un viento poderoso que rompía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto.
Después vino un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Finalmente, llegó un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. 1 Reyes 19, versículo 12. Este momento es profundamente significativo. Dios no siempre se manifiesta de manera ruidosa o dramática. A menudo se revela en la quietud, en el susurro que habla directamente a nuestro corazón. ¿Cuántas veces esperamos grandes señales cuando la respuesta de Dios está en la calma? Elías salió de la cueva cubriéndose el rostro, reconociendo la santidad de Dios y escuchando su voz. Dios no solo reafirmó su llamado, sino que también le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer a continuación: ungir a nuevos líderes y preparar a su sucesor. Eliseo, 1 Reyes 19, versículos 15 y 16. Este encuentro no solo renovó la misión de Elías, sino que también le recordó que no estaba solo. Dios le reveló que todavía había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19, versículo 18. ¿Qué aliento debe haber sido para Elías saber que no estaba luchando en vano? Este encuentro nos enseña que, en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios está más cerca de lo que pensamos. Tal vez no lo veas en el ruido de tus circunstancias, pero si te detienes y escuchas, lo encontrarás en el susurro, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te has tomado un momento recientemente para estar en silencio y escuchar su voz? Dios no solo quiere consolarte, sino también renovar tu propósito. Pero este no fue el final del viaje de Elías. Lo que venía después era tan importante como todo lo que había vivido hasta ahora. ¿Te preguntas qué sucedió cuando conoció a Eliseo? No te preocupes, porque eso lo veremos en el próximo capítulo. ¿Alguna vez has sentido que alguien ve algo especial en ti, incluso cuando tú mismo no lo notas? Esa fue la conexión entre Elías y Eliseo, una relación que iba mucho más allá de un simple maestro y discípulo. Cuando Dios le reveló a Elías que debía ungir a Eliseo como su sucesor, lo encontró trabajando en el campo, arando con 12 bueyes. 1 Reyes 19:19. Imagínate la escena. Un hombre común, en su rutina diaria, siendo llamado a algo tan grande como continuar la misión de uno de los profetas más poderosos de la historia. Pero aquí está lo interesante. Eliseo no dudó. Dejó todo, incluso sacrificó los bueyes, como un símbolo de que no había vuelta atrás. ¿Qué tan dispuesto estás tú a dejarlo todo por un propósito mayor? Lo que hace esta relación tan especial es que no se trataba solo de enseñar tareas proféticas, sino de moldear el carácter. Elías no solo le enseñó a Eliseo cómo ser profeta, sino también cómo confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. Por ejemplo, en 2 Reyes 2, versículo 2, cuando Elías le dice a Eliseo que se quede atrás, éste le responde con firmeza: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Estas palabras no solo muestran lealtad, sino un profundo deseo de aprender y estar cerca de quien él sabía que había sido tocado por Dios. ¿Tienes a alguien en tu vida que te inspire de esa manera? ¿Alguien de quien puedas aprender y crecer espiritualmente? Y aquí viene el detalle que a menudo pasamos por alto. Eliseo pidió una porción doble del espíritu de Elías, 2 Reyes 2, versículo 9. No porque buscara fama o poder, sino porque entendía que la tarea que tenía por delante sería difícil y necesitaría toda la ayuda divina posible. Esto nos deja una gran lección. No hay nada malo en pedir más de Dios, siempre y cuando lo hagas con humildad y propósito. Ahora, déjame preguntarte, si tuvieras la oportunidad de pedir algo así, ¿qué sería? Te invito a reflexionar sobre ello, porque lo que viene a continuación en esta historia es realmente impactante. Elías es arrebatado por Dios. ¿Puedes imaginar algo tan asombroso como ser llevado al cielo sin pasar por la muerte? Esa fue la experiencia única de Elías, un momento que no solo marcó su vida, sino también la de Eliseo, y todo un legado de fe. Todo comenzó con un viaje que parecía ser el último. Mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, Elías le dijo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado hasta Betel». 2 Reyes 2, versículo. Pero Eliseo se negó a dejarlo. Esto se repitió varias veces, mostrando una lealtad y un compromiso que hoy en día rara vez se ven. ¿No es increíble cómo las relaciones profundas pueden inspirar una fe tan firme? El momento culminante llegó junto al río Jordán. Con su manto, Elías golpeó las aguas, y éstas se dividieron, permitiendo que ambos cruzaran en seco. 2 Reyes 2, versículo 8. ¿Te suena familiar? Este milagro recuerda al cruce del Mar Rojo, como un recordatorio de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.
Después de cruzar, Elías preguntó a Eliseo qué quería antes de que él fuera arrebatado, y Eliseo pidió algo que pocos se atreverían a pedir: una doble porción de su espíritu. Segundo Reyes 2, versículo 9. Esto demuestra que Eliseo no buscaba comodidad, sino la capacidad de cumplir un propósito mayor. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Estás pidiendo lo suficiente a Dios, o tus sueños son demasiado pequeños para el propósito que Él tiene para ti? Entonces, sucedió lo inimaginable. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, separándolos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino segundo. Reyes 2, versículo 11. Eliseo quedó atónito, pero no paralizado. Tomó el manto de Elías que había caído y continuó con la misión, demostrando que, aunque Elías había partido, el propósito de Dios seguía adelante. Este momento nos recuerda algo esencial. La muerte no es el final, y el propósito de Dios trasciende generaciones. Pero aún hay más detrás de esta historia. ¿Qué crees que significaba aquel carro de fuego? ¿Y qué mensaje nos deja hoy? Esto nos abre la puerta a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir una vida con propósito. La vida de Elías está llena de lecciones que, aunque ocurrieron hace miles de años, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Una de las primeras cosas que aprendemos es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Elías no era un hombre extraordinario por naturaleza. Era alguien como tú y como yo, con miedos y debilidades. Incluso después de grandes victorias, como en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal y vio cómo el fuego de Dios descendió, tuvo momentos de desesperación. En 1 Reyes 19, vemos cómo pidió la muerte bajo un árbol porque sentía que todo estaba perdido. Sin embargo, Dios no lo abandonó. ¿Cuántas veces te has sentido así? La historia de Elías nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está cerca para levantarnos. Otra gran lección es que la verdadera fe no se trata solo de grandes milagros, sino de obediencia en lo pequeño. Cuando Dios envió a Elías al arroyo de Querit y luego a la casa de una viuda en Sarepta, no parecía el lugar más lógico para un profeta. Pero Elías obedeció, y como resultado, no solo fue sostenido, sino que también se convirtió en una bendición para otros. Esto nos enseña que, a veces, el mayor acto de fe no es mover montañas, sino confiar en Dios con los pasos pequeños y aparentemente insignificantes. ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy que demuestre tu confianza en Él? Finalmente, la vida de Elías nos muestra que el propósito de Dios nunca se detiene. Aunque fue llevado al cielo de una manera única, su legado continuó a través de Eliseo, y más tarde incluso fue mencionado por Jesús, Lucas 4 versículos 25 y 26, como un ejemplo de fe y obediencia. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, puede ser parte de un plan eterno. Así que, reflexiona. ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Porque aunque la vida de Elías tuvo un final glorioso, lo que viene después en esta historia es aún más fascinante. El relato de Elías es una inspiración sobre cómo Dios puede usarnos, incluso en nuestras debilidades, a través de la valentía y fe. Nos enseña que vivir con propósito implica confiar en un plan divino, aunque no lo comprendamos del todo. Se nos invita a reflexionar sobre las decisiones que podemos tomar para acercarnos a nuestro propósito y a dejar atrás dudas y excusas. También se menciona la importancia de pedir guía divina y considerar el legado que queremos dejar en el mundo. Finalmente, se anima a los espectadores a interactuar con el canal y a seguir aprendiendo.